Tras un inolvidable funeral, los líderes mundiales se han trasladado hasta Nueva York para participar en la 77 edición de la Asamblea de las Naciones Unidas, una reunión en la que no están dos presidentes de calado mundial como son Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Noticias 101 en esta edición regional y comenzamos, como han comprobado, desde Nueva York con la Asamblea de la ONU, cuyos temas principales son el conflicto en Ucrania, la inflación mundial, la inestabilidad económica y el medio ambiente. Pero además de todo lo que suceda en la mencionada Asamblea, tenemos que destacar otros temas en los sumarios. Vamos con ellos. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la deflactación del 4,3% del IRPF y las supresiones del impuesto de patrimonio y del canon del agua, una medida que permitirá a los andaluces ahorrarse alrededor de 360 millones de euros. Y en Málaga, su alcalde, Francisco de la Torre, confirma su candidatura a las próximas elecciones municipales de 2023. Ya saben, uno de los que más perpetúa su estancia en el ayuntamiento de toda España. Pues comenzamos ahora sí la información y, como decíamos, después de ese histórico e inolvidable funeral de Isabel II, los líderes mundiales se han trasladado de Londres a Nueva York para estar presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de su 77ª edición, en la que los temas centrales son el conflicto en Ucrania por la invasión rusa, la inflación mundial, la inestabilidad económica y el medio ambiente. Una convocatoria en la que los grandes ausentes son el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, aunque en representación de ambos países han acudido sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores. También lo anunciábamos en el sumario y es que hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la ya conocida deflactación del 4,3% del IRPF y las supresiones del impuesto de patrimonio y también del canon del agua, o lo que es lo mismo, la sexta bajada de impuestos desde 2019, una medida que permitirá mantener en el bolsillo de los andaluces cerca de 360 millones de euros. Aprobaremos una nueva bajada de impuestos que permitirá a los andaluces este año ahorrar 360 millones de euros con esta nueva rebaja, que sumado a los 540 millones de las anteriores bajadas significará dejar en el bolsillo de los ciudadanos 900 millones de euros. ¿No creen ustedes que ahora que la inflación, los precios se disparan, una de las maneras de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es que en vez de ingresar tanto la Administración, dejemos más dinero al consumidor, al ciudadano, al usuario, para que amortiguen de alguna manera esa pérdida de poder adquisitivo y al mismo tiempo sigamos dinamizando la economía? Ese, sin duda alguna, es nuestro objetivo. Por eso, en el Consejo de Gobierno de hoy, deflactaremos la escala autonómica del IRPF, elevando sus primeros tramos de renta en un 4,3%. El Ministerio de Trabajo, según el cálculo que la propia consejera me trasladó, calcula que los salarios subirán una media de 2,56%, veremos. Nosotros vamos a aplicar un 4,3% para que las dificultades de las familias sean las menores posibles. Vamos ahora con una mala noticia y es que la Seguridad Social perdió una media de 14.000 afiliados extranjeros en agosto, un menos 0,57%, con lo que es el octavo mes del año se cerró con esos 2.437.491 trabajadores inmigrantes inscritos en este sistema. La Seguridad Social perdió una media de 14.000 afiliados extranjeros en agosto, con 2.437.491 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Agosto se convierte así en el quinto mes consecutivo en descenso de cotizantes extranjeros. En concreto, los trabajadores más numerosos proceden de Rumanía, Marruecos e Italia. Además, el sistema cuenta con 60.469 afiliados procedentes de Ucrania, casi 13.000 más que en febrero del año pasado.
antes del inicio de la guerra. En el último año, la afiliación de extranjeros se ha incrementado en un 9,8% más. Y hablando de inflación, el Banco de España cree que será más intensa y que la economía se frenará a corto plazo. Entre las causas está, Luisa Chamizo, el conflicto energético con Rusia, ¿no? Así lo ha advertido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitiendo que los últimos indicadores más recientes de la zona euro apuntan a un claro deterioro de la economía, producido en parte por la escalada del conflicto energético con Rusia. Además, admite el gobernador del Banco de España que las presiones inflacionistas han resultado ser más importantes de lo que se esperaba a priori y que eso va a mermar también el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ante todo ello, pide que se acuerde un pacto de rentas entre empresas y trabajadores. Además, la situación económica de los europeos va a peor también, entre otras cosas, debido a la inflación que hace mella en nuestro país. Más de la mitad de los españoles afronta con dificultades la cesta de la compra, ¿no, Luisa? Sí, de acuerdo a los datos reflejados en un informe mundial, el 60% de los ciudadanos españoles consideran que estamos inmersos en un periodo de recesión y confirman que tienen dificultades para llenar el carro de la compra. Otro dato interesante, el 31% de los españoles confirma que no llega a final de mes. ¿Y qué ocurre con esta situación? Pues que el español cada vez invierte menos e intenta, como no, gastar menos. El 65% de la población considera que nuestros líderes deberían tomar medidas cuanto antes. Hablando de medidas como la que aprueba el Gobierno este martes, ¿no, Luisa? Esa bajada del IVA del gas del 21% al 5%. Así es, ya lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana y es hoy en Consejo de Ministros cuando resulta aprobada esa nueva medida en la rebaja del IVA del gas para aliviar, como no, la economía del ciudadano. Esta rebaja entrará en vigor a partir del día 1 de octubre y, según ha declarado en sus últimas intervenciones el presidente del Gobierno, podría extenderse también a lo largo del año que viene mientras dure toda esta situación. Muchas gracias, Luisa. Y hoy precisamente también arranca la venta de viajes del Imserso con una oferta en hoteles de costa e islas con un 40% inferior al anterior. Efectivo. Para mí es más cómodo y más seguro. ¿Por qué? Porque una vez perdí un... Tras 2 años de pandemia, comienzan las ventas de la convocatoria 2022-2023 del Imserso. El programa de turismo social pone a la venta las reservas de viajes con precios desde 115 euros, transporte incluido. En comparación a la temporada previa a la pandemia, habrá casi un 40% menos de hoteles de sol y playa. Las primeras personas en poder realizar sus reservas son las acreditadas residentes en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla, que lo pueden hacer ya en las agencias de viajes de sus respectivas comunidades autónomas. El próximo jueves será el turno de los residentes del resto de comunidades autónomas. Las plazas ofertadas por el Imserso son en total 816.029, distribuidas en destinos de la costa peninsular, la costa insular y los de turismo de interior. Este año, los pensionistas y acompañantes que se han acreditado para aspirar a alguna de estas plazas han registrado una cifra récord, 2,6 millones de acreditaciones. Y tras conocer la oferta del Imserso, nos vamos ahora a la calle para conocer cómo efectúan sus pagos la ciudadanía. ¿Siguen tirando de efectivo o pagan siempre con tarjeta? Esto es lo que nos han comentado. Siempre efectivo. Para mí es más cómodo y más seguro. ¿Por qué? Porque una vez perdí una tarjeta y ya no quiero pasar por eso otra vez. La tarjeta de banco, bancaria, porque el efectivo ya no lo utilizamos. No, es una cuestión de comodidad. Después de la pandemia ya el dinero en efectivo ha prácticamente desaparecido. No, lo hago normal. Vamos, yo voy al cajero, saco dinero en efectivo, pago o pago con la tarjeta directamente. La tarjeta se está haciendo el ama de todo mi dinero. Bueno, por la comodidad posiblemente de tirar de la tarjetita, no lo sé. Y que voy tieso perdido siempre, eso también es importante. Bueno, la tarjeta parece más cómoda, porque lo pasas y ya está.
aunque hay muchos problemas, porque como no te des cuenta, te cobran más y eso, y tienes que estar vigilante a eso, que no te tomen el pelo. Y las dependencias del Gobierno empiezan a apagar luces y ordenadores para ahorrar energía, más de 3 meses después de que aprobara ese plan de eficiencia energética para la Administración General del Estado. Cada ministerio ha empezado a organizarse y ya conocemos las primeras medidas, ¿no, Curro Bono? Muy buenas. Efectivamente, los funcionarios del Gobierno central teletrabajarán en sus casas de 2 a 3 días como máximo para ahorrar energía, electricidad y combustible en transportes, ascensores, equipo técnico, instalaciones, aire acondicionado y calefacción. También se pretende difundir el ahorro de energía con la luz natural y el ahorro de agua. De esta forma, Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, espera que comunidades y ayuntamientos hagan algo similar a los ministerios del Gobierno. Las decisiones tomadas estiman reducir un 7% el consumo de gas y entre un 5 y un 10% el consumo de electricidad. Además, para llegar a las oficinas se fomentarán las rutas de transporte público colectivo y la bicicleta en lugar del coche. Aún así, no podrán teletrabajar quienes desempeñen labores de atención al público, así como responsables de tareas de supervisión, coordinación y dirección. Esta medida se recoge en el plan energético elaborado por el Gobierno en el pasado mes de mayo y se espera que a finales de este mismo mes de septiembre o inicios de octubre se efectúe de forma real. Muchas gracias, Curro. Ahora cambiamos de tema para hablar cómo la Junta le está echando un pulso al Gobierno central, afirmando Marruiz que no aplicará los peajes en las carreteras autonómicas, ¿no? Málaga se ha convertido en centro de debate sobre la seguridad vial. En el foro organizado por las principales asociaciones de seguridad viaria de España, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha garantizado que la Junta de Andalucía se opone a la medida del Gobierno central de implantar el pago en el uso de autovías, asegurando que en los 10.500 kilómetros de carreteras de competencia autonómica no se va a imponer los peajes, porque asegura que ya habiendo crisis no se van a implantar más impuestos. En lo que sí han coincidido todos es que se necesita invertir en la conservación de la red viaria para hacerla más segura. Muchas gracias, Mari. Seguimos en política para comentar todo lo que está sucediendo con los socios del Ejecutivo Nacional. Y es que ya saben que hay discrepancias en relación a la ley de equidad e incluso desde Podemos afirman, Paco Conejo, que su voto no está garantizado, ¿no? Efectivamente, las relaciones entre PSOE y Podemos en el seno del Gobierno de la Nación no viven muy buenos momentos. Se han vuelto a levantar ampollas y todo esto viene motivado por la nueva ley de cohesión sanitaria que parece ser no va a contar con el apoyo de Podemos. Desde esta formación política se le pide al PSOE que de una vez por todas ponga coto a la privatización de la sanidad. Esta nueva ley, en este texto, no se recoge la derogación de un artículo de 1997 del gobierno de José María Aznar, donde se permitía la privatización de servicios teniendo en cuenta casos de excepcionalidad. Desde Unidas Podemos quieren que este término se concrete, ya que amparándose en él, las distintas comunidades autónomas pueden seguir prestando servicios de sanidad privatizados. Muchas gracias por ampliarnos la información, Paco. Y ahora es el turno de Málaga, puesto que allí Doina Dimitrescu se está llevando a cabo una reunión por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, en la que están todas las diputaciones andaluzas representadas, ¿no? Muy buenas. Efectivamente, representantes institucionales de las 8 diputaciones andaluzas se reúnen con motivo de acordar la campaña del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ha sido la Diputación de Málaga el escenario elegido para estas jornadas, cuyo objetivo es el de unificar criterios para la lucha contra la violencia de género y así tener más impacto en la ciudadanía.
Muchas gracias, Doina. Compañera, seguimos en la ciudad de la Costa del Sol, en la capital, puesto que allí el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anuncia que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023. Ya saben, un pedido que ya habían realizado miembros del Partido Popular, como Juanma Moreno o Alberto Núñez Feijóo. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular en las elecciones municipales de 2023. Una decisión basada en dos motivos. Contando cómo cuento con el respaldo del partido, la petición, el deseo del partido, y yo me presento. Contando con el hecho de, hoy por hoy, contar con buena salud. Pues, decisión importante para cualquier cosa en la vida. Y más en las actividades políticas, evidentemente, ¿no? De la Torre ha confesado que ha guardado un tiempo de reflexión en el que ha analizado la evolución de la ciudad y lo que queda por hacer. Ustedes me han oído hablar muchas veces de la educación. Queremos ayudar, colaborar con la Junta de Andalucía en cómo tener una formación profesional lo más operativa posible, con la máxima empleabilidad posible, ¿no? Que dé respuesta a las aspiraciones de empleo de mucha población nuestra y un empleo digno, como es natural, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y buscar soluciones imaginativas en lo posible también para el tema de la vivienda que preocupa tanto. Ver la manera de conectarnos mejor, de hacerlo con movilidad sostenible, de poder plantear un apoyo al transporte público interurbano potente. Conocen ustedes, de esta manera estoy refiriéndome al llamado proyecto del eje litoral, ¿no? Pero que tiene esa componente esencial, básica, crear una movilidad sostenible en un espacio donde la complementariedad de Málaga y su espacio metropolitano, que es prácticamente la provincia entera, es una realidad. ¿Será de la Torre alcalde de Málaga durante 4 años más? La decisión está en manos de los malagueños. Decidirán su voto en 8 meses. Miramos ahora al tiempo, puesto que una posible dana amenaza a la península en una semana de calor e intensas tormentas. Las precipitaciones se concentrarán en puntos del centro y del sur peninsular. Las temperaturas que se esperan son las normales para esta época del año, con máximas de hasta 30 grados y mínimas que oscilarán entre los 5 y los 10. La semana ha comenzado con posibles chaparrones tormentosos en el sistema central, Montes de Toledo, Ibérica Central y Meridional, Extremadura y en algunos puntos montañosos también de nuestra región, que además podrían ser localmente fuertes en las próximas horas. En el resto del país predominará un ambiente más estable, eso sí, con algunas nubes altas en la mitad norte, vertiente mediterránea y Baleares. Al menos una persona ha fallecido por un terremoto de magnitud 7,4 en el centro de México, justo el día de los aniversarios de los terremotos de 1985 y de 2017, considerados los dos más destructivos de la historia reciente del país. Un episodio que se produjo a la 1:05 hora local de la tarde, aquí en el horario peninsular, las 20:05, las 8:05 de la tarde, con réplicas en el centro del país y que dejó impactantes imágenes por el enorme temblor que además, como decimos, ha ocasionado ese fallecimiento de un hombre por la caída de un muro en el centro comercial en Manzanillo, Colima, cerca del epicentro del terremoto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera que se acabó la pandemia de la COVID-19, aunque asegura que su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus. Todo ello pese a que la última semana hubo de media 60.000 contagios diarios y cerca de 400 fallecidos, según los recuentos de los Centros para el Control de Enfermedades del país. Y finalizamos este repaso internacional desde Ucrania. Allí, y según Energoatom, se ha producido un bombardeo ruso sobre la zona industrial de la central nuclear de Pidevnokrainsk. Testigos afirman que se produjo una gran explosión a menos de 300 metros de los reactores, como han podido ver. Fuentes del país ucraniano afirman que actualmente las 3 unidades de energía de la central se encuentran operando con normalidad. Además, la empresa energética advierte de que los actos de terrorismo nuclear cometidos por las tropas rusas amenazan al mundo entero e insta a que se detengan de inmediato para evitar un nuevo desastre.
Tras ver esta imagen que mostró el Málaga Club de Fútbol en el Heliodoro Rodríguez López, vamos a escuchar ahora a los protagonistas. Por orden vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Guedel, que ha podido ser su último encuentro, de Unai Bustinza, que fue expulsado, y de Fran Villalba, que fue titular, pero al que apenas vimos sobre el verde tinerfeño. Creo que en el primer tiempo tuvimos nuestras ocasiones, alguna clara como para poder ponernos por arriba del marcador. Recuerdo ahora un centro de Aley que entrábamos solo por el segundo palo. Pero esto es muy claro, chicos, el fútbol se trata de ganar y nosotros no lo estamos haciendo. Podemos acá contar el cuento que queramos, pero esto se trata de ganar y la realidad es que no lo estamos haciendo. Creo que estábamos siendo más y bueno, al final mis dos acciones en ese periodo de tiempo tan corto, pues creo que lo que más decanta en el partido, como lo determina. Y bueno, al final pues, a nivel personal tendré que hacer autocrítica, valorar un poco que está en mi mano para que no se vuelva a repetir, pero es cierto que bueno, que después de valorar la primera parte y recibir 14 faltas en las que el equipo contrario no es amonestado. Yo creo que el equipo reacciona bien al gol, crea, sigue creyendo y se lleva el premio del empate en la primera mitad, y luego al fin y al cabo la segunda parte pues la expulsión te condena, el penalti para mí prefiero no hablar y a partir de ahí el equipo rema, intenta, pero no puede, hay que cambiar la dinámica ya. Ahí teníamos ese análisis de lo que fue esa nueva derrota del conjunto blanquiazul, pero ahora cambiamos de balón y vamos a hacerlo con una sonrisa, porque esta casa, como ya saben, va a emitir al completo los 5 encuentros que se disputen en el Martín Carpena en esa previa de la Basketball Champions League, en la que lucharán los equipos por entrar en la fase de grupos de esta competición internacional, y en la que, como decimos, estará el Unicaja. Pero el calendario de encuentros comienza en menos de 24 horas, mañana miércoles, y lo hará con el primer encuentro de cuartos de final entre el Patrioti Levice y el Egis Cormen a las 5:30, seguido a las 20:30, a las 8:30 por el Héroes Den Bosch contra el Siauliai. Ya el viernes 23, también de nuevo 2 encuentros. Ahí ya sí que formará parte el Unicaja, que se enfrentará en la segunda semifinal al ganador del Héroes Den Bosch contra el Siauliai, mientras que el Caru está también a expensas de lo que ocurre ante el Patrioti Levice y el Egis Cormen. Para poner la guinda, el domingo a las 12:30 se disputará esa final, en la que esperamos que esté el Unicaja, y en la que también, como decimos, esperamos que consiga ese acceso a la fase final de la Basketball Champions League. Y seguimos con el baloncesto, puesto que en el día de ayer la selección española llegó a nuestro país con ese cuarto trofeo continental, con ese cuarto Eurobásquet de nuestra historia, y lo hizo en el Wizig Center, donde fue recibido por miles de aficionados que estuvieron ahí al pie del cañón para esta especial celebración de un grupo en el que muchos no creíamos y que finalmente han terminado siendo campeones de Europa por mérito propio y por ese fantástico juego a nivel de equipo, ese fantástico juego coral, y también a nivel defensivo, donde precisamente un andaluz como Alberto Díaz, el malagueño, ha sido de los protagonistas. Vamos a escuchar al factor Escariolo, ya saben, a Sergio Escariolo, el seleccionador nacional, y también al malagueño Alberto Díaz. Si los otros han sido más feos, o como con los hijos, ¿no? Al final, hay momentos, ¿no?, que uno te da un orgullo, una alegría, y el otro igual no, y ahora es el momento que la alegría, el momento del subidón nos lo ha dado esto, pero yo recuerdo cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto sufrimiento, cuántas dificultades también hubo en los anteriores, así que permíteme que no te haga un ranking de los campeonatos, sinceramente. Siempre sueñas, como jugador, como ser humano, sueñas porque es lo que quieres llegar a alcanzar, lo que aspiras, pero siempre con los pies en el suelo. Te marca objetivos paso a paso, no a tan largo plazo, y no es tu idea principal, pero sí es verdad que tanto yo como mis compañeros y yo, soñamos con esto y al final lo hemos conseguido.
La previsión del tiempo para este 21 de septiembre se presenta con predominio de los cielos nubosos, con chubascos que pueden ir acompañados de algunas tormentas más probables e intensas en las sierras, mientras serán poco probables en el litoral a partir de la tarde. Asimismo, tendremos unas temperaturas sin cambios y vientos de dirección variable. Y ahí tenemos esta imagen del tiempo que nos manda Marta Montes, y en el que, como podéis comprobar, ese cielo azul acompañado por esas nubes altas que llevan con nosotros bastantes días y que incluso, como les hemos contado, dejarán alguna que otra tormenta en nuestra región, aquí en Andalucía. Como cada día antes de marcharnos, les tenemos que recordar que la información sigue con nosotros en nuestra web 101tv.es o en nuestras redes sociales, donde, ya saben, tenemos toda la información que les interesa, que les importa a tan solo golpe de clic. Y hoy nos vamos a despedir y lo vamos a hacer en este 20 de septiembre con el cumpleaños de la gran diva italiana Sofía Loren, considerada como una de las actrices más destacadas de la segunda mitad del siglo XX, solo comparable con superestrellas como Marilyn Monroe o Brigitte Bardot. Comenzó su carrera cinematográfica de la mano de Carlo Ponti, con quien años más tarde se casaría. Aunque su belleza era algo imposible de ocultar, trabajó duro para hacerse un hueco en el cine, no por ese rasgo exclusivamente, sino por su poder interpretativo. Con ella nos marchamos, con esta histórica figura del cine mundial. Nos despedimos. Ya saben que la información continúa aquí con nosotros en 101 TV, la nueva televisión de Andalucía.